¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la entrevista de la semana aquí en DW Deutsche Welle. Yo soy Pia Castro y comenzamos en Chile. Apenas 3 años después del estallido social que llevó a un acuerdo para convocar este proceso para elaborar una nueva constitución, el triunfo del rechazo en el plebiscito de hace un par de días por un margen mayor incluso al pronosticado por las encuestas supone un problema político mayúsculo para el presidente Gabriel Boric y deja al país en estos momentos en un laberinto. Una nueva constitución sí, pero ¿cómo? ¿Cómo será el camino? Y de eso queremos hablar. Está con nosotros, y ya lo ven, Oscar Contardo, escritor, periodista, analista político, columnista en el diario La Tercera de Chile. Su libro más actual, Antes de que fuera octubre, trata sobre los antecedentes del estallido social en Chile. Gracias por estar con nosotros, señor Contardo. Quisiese hablar sobre posibles escenarios que se abren ahora para modificar o sustituir la Constitución, cómo va a ser la hoja de ruta de Chile en los próximos meses, en los próximos años. Pero antes de hablar sobre el futuro, me gustaría preguntarle rápidamente qué lectura hace de esta derrota para la Constitución propuesta en Chile. La lectura posible es un fracaso de la convención, evidentemente, y una responsabilidad de la convención en ese fracaso, principalmente. Yo creo que la responsabilidad que recayó sobre los miembros de la convención, sobre la mayoría de ellos, no fue tomada de una manera precisa y con contundencia, y eso terminó provocando este fracaso. El 93% de los 179 plebiscitos constitucionales celebrados en todo el mundo durante los últimos 230 años tuvieron un resultado positivo, de acuerdo a un estudio citado por el diario The New York Times. ¿Qué hizo este texto de Chile tan diferente como para ser una excepción a esta regla? Yo creo que el tema no es exactamente el texto, sino el proceso completo, que fue percibido por la mayoría de los chilenos y las chilenas como un proceso conflictivo, un proceso en el que no estaba respondiendo a las demandas las demandas no solamente del texto, sino de dar cuenta de un consenso dentro de la convención y de unas ciertas formalidades. Eh, lo que apareció hacia afuera fueron una serie de propuestas a veces descabelladas, propuestas que no iban a tener, que no iban a ser aceptadas, pero que finalmente quedaban dando vueltas en desmentidos en cascada. Y ese ruido que generó la convención en el proceso significó finalmente dañar la percepción que tenía la población, la opinión pública del texto. Muy interesante. Boric, ahora el presidente, no puede convocar la elección a una nueva convención sin pasar por el Congreso, y este es el Congreso más fragmentado de la historia reciente de su país, Chile. Como ni el oficialismo ni la oposición cuentan con una mayoría suficiente para imponer sus tesis, se impone ahora la búsqueda de acuerdos y ni la situación creada ni la polarización actual de la política chilena los favorecen. ¿Cómo puede salir esto? Bueno, si ganaba el rechazo, la llave la iba a tener la derecha, y la derecha no quiere un cambio constitucional. En el fondo, en un cambio constitucional, la clave de este cambio iba a ser el reemplazo del Estado subsidiario establecido por la Constitución de Pinochet por un Estado de derechos sociales. Eso la derecha lo va a frenar, y yo creo que va a ser muy difícil que eso se logre, aunque llegue a cambiarse la Constitución actual. Pero el presidente chileno prometió liderar un nuevo itinerario para llegar a un texto que logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. ¿Qué quiere entonces la amplia mayoría chilena? ¿Lo sabe Boric? ¿Lo sabe usted? El texto propuesto beneficiaba a la amplia mayoría. Los derechos sociales se aseguraban como nunca antes habían estado asegurados. Lo que sucedió fue una serie de elementos que frustraron la aprobación de ese texto, pero en ese texto estaba. El punto ahora es lograr que el texto que reemplace sea reemplazado por un proceso que sea satisfactorio para la mayoría.
Claro, eso es muy interesante, pero si yo hablo con usted, ¿cuál sería la hoja de ruta que, por ejemplo, sería algo probable para que nosotros en el extranjero podamos acompañar y entender este proceso que seguirá Chile, ¿no? Porque hay muchas discusiones. ¿Cuál es lo que está en el papel, lo que se puede lograr y lo que no? Lo que se puede lograr va desde las posibilidades, van desde una convención de expertos a una convención elegida, pero ya sin los escaños reservados y bajo otros parámetros más conservadores. Eh, Eh, Hasta el momento, la derecha hasta ayer mismo no estaba de acuerdo internamente en cuál iba a ser la propuesta por la que ellos iban cuál iba a ser la propuesta que ellos iban a apoyar. Por lo tanto, estamos en suspenso todavía. Yo pienso, ¿qué pasa si se le dice a la ciudadanía que vayan a votar otra vez? Eso todavía está por verse, ¿no? Pero yo creo que los analistas coinciden en detectar un agotamiento del electorado ante el debate sobre este proceso constitucional, agravado también por la pandemia. Así que quizás la idea de otras elecciones para elegir nuevos constituyentes y de nuevo completar el largo y polémico proceso hasta otro referéndum de aprobación no suscite el entusiasmo popular. ¿O cómo se ve esto en Chile? Evidentemente, ya la opinión pública está exhausta, está cansada, han sido 3 años muy difíciles. Convocar a elecciones sería lo ideal en este caso en términos teóricos, pero claro, la respuesta ya no sería la misma, o sea, la misma del principio. Y las condiciones son muy distintas. Este es un país que está actualmente en una crisis y yo creo que esa misma crisis afectó las prioridades al momento de votar el texto del plebiscito. Hablamos de cómo puede ser la nueva constitución, hablamos de que la derecha todavía no está de acuerdo, que cuáles son los temas, y que no va a ser una constitución tan progresista quizás como se trató de hacer en este primer intento, ¿no? Esta constitución fue muy identitaria, una especie de resistencia, de rechazo, un texto que parecía darle a los pueblos originarios, para utilizar el ejemplo que usted dijo, una preeminencia que nunca había tenido. ¿Fue demasiado lejos todas estas propuestas en términos de los cambios? Yo creo que se incluyeron demasiados temas que eran muy difíciles de explicar en el plazo. Eran muy difíciles de explicar para la opinión pública y en las condiciones que existían, en la resistencia que existían en los grupos, en ciertos grupos de poder, lo hacía aún más difíciles de explicar. Yo creo que fue una propuesta demasiado ambiciosa para las condiciones del país y sí se tenía en cuenta otro elemento, que en esta elección iba a haber voto obligatorio, lo que significaba que iba a votar un número de personas que no había votado anteriormente. Por lo tanto, que no se conocía bien cómo iba a comportarse. Oscar Cortardo, ¿qué temas esquivarán entonces en un futuro en esta nueva constitución, si se logra? Yo creo que el corazón de todo es el Estado subsidiario. No lo creo yo, lo creo, es claro, el corazón de todo es el Estado subsidiario, el reemplazo del Estado subsidiario por un Estado de derechos, y yo creo que eso va a ser muy difícil de reemplazar en las condiciones actuales. Gustavo Petro de Colombia y muy cercano al presidente Boric lamentó el triunfo del rechazo y escribió en Twitter: revivió Pinochet. ¿Están así? Eso es muy difícil y es muy complejo para Chile. Desde mi perspectiva, el presidente Petro no debería haber escrito ese mensaje. Ahora, es cierto que la sombra de Pinochet, a través de la Constitución del 80, pareció estar más presente de lo que pensábamos. ¿Usted observa un riesgo de que la decisión sobre qué camino a seguir, que en estos momentos Chile todavía no ha decidido, estamos hablando de distintas hipótesis, sobre qué camino a seguir se dilate en el tiempo? Sí, es lo que está pasando, ¿no?
se suponía que en la campaña del rechazo, en donde las figuras de la derecha no aparecieron y fueron reemplazadas por figuras, ciertas figuras que habían sido parte de los gobiernos de la Concertación, se habían prometido en esa campaña del rechazo de que se iba a rechazar para hacer una nueva constitución. Pero ahora, una vez rechazado el texto, lo que estamos viendo era lo que naturalmente se esperaba, que era que las fuerzas políticas de oposición trataran de esquivar esa promesa. Y según a su parecer, ¿quién podría escribir entonces la nueva constitución? ¿Los políticos, gente es mucha más especializada, expertos, y dejarle de lado toda esta votación de quién podría hacer la constitución? Yo creo que no va a ser una convención elegida del mismo modo que se eligió la anterior, que van a estar más presentes los partidos políticos, que los independientes, que las listas de independientes ya no más, y que es probable que haya una cuota de expertos designados por los partidos políticos, mucho más importante que en la convención anterior. Mi última pregunta, ¿la derecha chilena puede sentirse ganadora? Totalmente, totalmente, aunque el triunfo no fue de la derecha. La derecha lo que hizo fue muy astuta e inteligentemente esconderse en campaña y hacer que la opción rechazo no fuera una opción identificada con la derecha. Y lo lograron. Ahora, claro, uno puede decir, esa gente que votó rechazo no votó por la derecha, pero finalmente sí lo hizo. La derecha ahora se siente, se adueñó del triunfo y está haciendo exigencias y dilatando el proceso y haciendo exigencias al gobierno. Mi última pregunta, y ahora sí, porque ha abundado muchísimo las noticias falsas, los llamados fake news en toda esta campaña, ¿no? Se han proliferado artículos falsos e interpretaciones absurdas. ¿Alguno pensó en Chile en cómo controlar estas fake news, estas noticias falsas que predominaron en la campaña y que no tendría que ser así en un futuro? De un modo consistente y no hubo una conciencia de lo que eso iba a significar, no hubo una conciencia dentro de la convención, no hubo un plan de comunicaciones dentro de la convención, todo eso fue ignorado como lo peligroso que podría llegar a ser. En un medio como el chileno, que no se caracteriza por el pluralismo de ideas en los medios de comunicación más importantes. Gracias, Oscar Cortardo, por esta entrevista, por este análisis desde Santiago de Chile, y muchísima suerte, y estaremos siguiendo de cerca toda esta hoja de ruta a seguir por su país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pia.